Muy buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21, 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas y con fundamento en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del pleno de este tribunal, siendo las 12 horas del día 30 de marzo de 2023 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos proceda a pasar lista. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior y al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruye al secretario general de acuerdos para que se dé lectura del orden del día programado para la presente. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 23 de marzo de 2023. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir, consistentes en, el primero, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 049/2022/1 romano-A, cuya instancia es promovida por la parte actora en contra de un acuerdo del 24 de noviembre de 2022 de desechamiento de la demanda, emitido por el magistrado titular de la primera sala unitaria. Proyecto en el que se propone revocar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 047/2022/2 romano-A, cuya instancia es promovida por la parte actora en contra de un acuerdo del 10 de noviembre de 2022 de desechamiento de la demanda emitido por el magistrado titular de la segunda sala unitaria. Proyecto en el que se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir, que es el consistente en el proyecto de acuerdo de pleno dictado en el juicio de nulidad 031/2019/3 romano-A, con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido por la parte actora en contra de una sentencia definitiva del 17 de febrero de 2023, pronunciada por el magistrado titular de la tercera sala unitaria de este tribunal, proyecto en el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. En la ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto del orden del día es el punto número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Siguiente punto número 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos a tratar, mientras que el último punto del orden del día corresponde al punto número 10 de clausura de la sesión. Cabe destacar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día programado para esta sesión. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Procedemos a tomar votación en forma económica, secretario, por favor. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? En favor. Por favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión.
Y en desahogo del punto número 5 solicito al Pleno la dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria de 23 de marzo de 2023, toda vez que la misma fue circulada con la debida anticipación, y asimismo solicito también a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando en cuenta una sola votación para ambos efectos. Secretario, procedemos a tomar votación en forma económica, por favor. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aceptación de dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria referida, así como respecto de la aprobación de su contenido? Favor. En favor. Sí. Le informo que tanto la dispensa de lectura del acta solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria del 23 de marzo de 2023, instruyendo al secretario general, de acuerdo, se informe a este honorable Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 049-2022, diagonal 1 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Edgar Uriza Lanís. Gracias, magistrado presidente, con su permiso. Quiero señalar los antecedentes del presente asunto, y resulta que esto deriva de una demanda interpuesta el 18 de noviembre del 2022, donde el actor acude a este tribunal a impugnar la resolución GG-2103-2022 del 10 de noviembre de ese mismo año, donde se dejó sin efectos una orden de verificación, la 03-2022, contenida en el oficio GG 1815-2022, y se ordenó realizar una nueva verificación. Este fue el acto impugnado. En ese sentido, el 24 de noviembre de 2022, la sala, mediante dicho acuerdo, desecha la demanda por improcedente, señalando que no afectaban en emular los intereses del promovente, en virtud de que la propia autoridad en dicha resolución dejaba sin efectos la orden de verificación de la cual se quejaban, pero ordenaba una nueva visita. Entonces se vio que era un acto de los privativos, y en ese sentido vimos que no había un acta de molestia. Sin embargo, uno de los agravios que señala en el recurso, que el mismo viene a impugnar en el presente, nos señala que no hubo una exhaustividad al analizar y resolver esa demanda, y en ese sentido señala que en su agravio medular, que lo que él viene a impugnar es la capacidad legal o la competencia de la autoridad, la cual dejó sin efectos el acto impugnado, pero vuelve a señalar que se lleve una nueva visita. En ese sentido, el asunto que él nos plantea son de los que se consideraron de fondo, es decir, analizar la competencia de la autoridad con respecto a si tiene facultad de mandamiento con respecto a la verificación o a la visita que se estaba ordenando, y la cual que había dejado sin efecto. Sin embargo, vuelve a ser otra. En ese sentido, se considera que es uno de los actos considerados de fondo que tenemos que privilegiar para que haya una justicia eficaz y más pronta en ese sentido, y lo que se propone en ese sentido es privilegiar precisamente el estudio del fondo de la pretensión, y lo que se propone es la revocación del auto del 24 de noviembre del 2022 y ordenar a la sala de nueva cuenta con libertad de jurisdicción
dicte o determine una nueva en la que admita la demanda. Entonces, es en ese sentido lo que versa la presente asunto. Es cuanto. Gracias, magistrado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto de lo planteado por la Sala Unitaria Primera? No, estoy de acuerdo solamente con el sentido del proyecto del magistrado Urizo. Gracias, magistrado. Considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, procedemos a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 049, diagonal 2022, diagonal 1 romano-A. El segundo proyecto a discutir versa sobre una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 047, diagonal 2022, diagonal 2 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que cedo el uso de la voz a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Adelante, magistrado. Agradezco el uso de la palabra, presidente. Efectivamente, se trata del expediente 047, diagonal 2022, diagonal 2 romano-A. Hablamos específicamente de una resolución interlocutoria del recurso de reclamación, a la cual vamos a entrar al estudio. La parte demandada es el gobierno del estado de Tamaulipas. El acto reclamado dentro de lo que es el recurso de reclamación es el auto de fecha 10 de noviembre del año 2022, en el cual se determinó desechar la demanda por improcedente. En el presente caso, la litis consiste en dilucidar la legalidad o ilegalidad del acuerdo del 10 de noviembre del 2022. Consideraciones, hay que tomar en cuenta primeramente las consideraciones de la segunda sala, que me honro en presidir, para determinar el desechamiento de la demanda, siendo estos los siguientes. Mediante acuerdo del 10 de noviembre del 2022, la segunda sala unitaria, a mi cargo, determinó desechar por improcedente el escrito inicial de demanda en virtud de que advirtió una manifiesta causal de improcedencia. Esto es la establecida en la fracción segunda del artículo 14 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Lo anterior así fue considerado por la sala instructora, pues señaló que el acto consistente en el pago de viáticos a que tiene derecho para cumplir comisión fuera del lugar de su adscripción y o en su lugar se deje sin efectos el oficio de comisión para laborar en lugar de su adscripción, no es de aquellos que se encuentran contemplados en el artículo 4 de la ley orgánica de este tribunal. Partiendo de esa base, el recurrente, a través de este escrito, manifiesta lo siguiente en su único agravio. El recurrente refiere que la sala instructora realizó una indebida interpretación del artículo 4 de la ley orgánica de este tribunal al señalar que el acto que señala como impugnado encuadra en el supuesto establecido en la fracción 20 de dicho numeral, además de manifestar que es una resolución definitiva, que una resolución definitiva no es propiamente la que consta por escrito, sino que puede ser ficta, como en el caso que plantea. Por último, refiere que la sala instructora no le dio oportunidad de que se planteara la litis con la contestación de demanda respectiva y de realizar el alegato correspondiente por parte de él. Propuesta de resolución interlocutoria para este pleno. Propongo al pleno declarar procedente pero infundado el recurso de reclamación y confirmar el acuerdo de fecha 10 de noviembre del año 2022. De acuerdo a las siguientes consideraciones. Primeramente, los argumentos del recurrente se consideran infundados e insuficientes para revocar el auto recorrido,
toda vez que, como lo expuso la Sala Instructora al desechar la demanda, el acto administrativo impugnado en el juicio principal no es materia impugnable ante este tribunal, ya que no corresponde, insisto, a ninguno de los enlistados en el artículo 4 de la Ley Orgánica de este tribunal, pues contrario a lo que manifiesta el recurrente, el hecho de que la competencia de este tribunal sea amplia, ello no significa que todos los actos administrativos puedan impugnarse mediante juicio contencioso administrativo, pues dicha competencia está delimitada en las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos estrictamente señalados en los artículos 4 y 5 de la referida ley orgánica. En ese sentido, evidentemente, se demuestra que el acto que se impugna no se trata de una resolución primeramente definitiva o acto en el que se decrete el cese, baja o remoción laboral. Además, resulta infundado que el recurrente pretenda que su acto encuadre en una resolución de negativa ficta cuando no lo es, toda vez que según lo establecido en el artículo 4 de la ley orgánica, solo serán impugnables en esa vía las resoluciones y actos en las materias señaladas en el mismo. Por lo que se propone a este pleno declarar procedente pero infundado el recurso de reclamación y confirmar el auto de fecha 10 de noviembre del año 2022, donde se desechó por improcedente. Quiero hacer alusión, esa es la propuesta. Es un caso interesante para este tribunal en el sentido de que, si bien es cierto, es un acto administrativo, el hecho de que le nieguen el pago de los viáticos para que cumpla con la comisión que se le está dando, en este caso es un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, también lo es que no necesariamente todos los actos administrativos que emitan tanto los elementos de seguridad pública como cualquier otra autoridad administrativa en el Estado son impugnables en este tribunal. Partiendo de esa base, consideramos que el actor tiene la vía de presentar de manera por escrito su solicitud y que la autoridad competente le dé una negativa o una afirmativa, y en su momento ese acto ahora sí se convierte en un acto que puede ser impugnable ante este tribunal. En otras palabras, lo que adolece en este caso básicamente la parte actora es que un superior o un titular de una dirección le comentó que no era posible darle sus viáticos. Entonces, tenemos que ser coherentes con lo que está establecido ciertamente en la ley orgánica y en la ley de contencioso administrativo para efectos de emitir este tipo de resolución, sin coartar el derecho al acceso a la justicia por parte de los ciudadanos o de las personas que se sientan afectadas por algún acto de autoridad. Pero a su vez, estos deben de seguir también pues el lineamiento para poder llegar a este tribunal y tener, insisto, los elementos necesarios y suficientes para que nosotros como magistrados estudiemos el caso y resolvamos lo que conforme a derecho corresponde. Entonces, esa es la situación, esa es la propuesta que hago a este tribunal y es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por la exposición. Magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿algún comentario al respecto de lo anteriormente expuesto? Gracias, Gustavo. Creo que el magistrado ponente le expuso claramente el proyecto, y en ese sentido es claro y evidente que el acto que pretende impugnar por medio del juicio de nulidad pues no son de los que en este momento se encuentren encuadrados en lo que enmarca el artículo 4 de la ley orgánica, en los que somos competentes. Y si bien es cierto, es un miembro de seguridad pública, también lo es que deben de acotar a lo que nos señala la ley a efecto de que nosotros podamos resolver las pretensiones o actos administrativos en los que nos enmarca nuestra competencia. En ese sentido, yo creo que ha sido muy clara la exposición y efectivamente concuerdo de que no es uno de los actos en los que seamos competentes en este momento, conforme lo señala la propia ley, ¿no? Entonces, ¿cuánto? Gracias. Gracias por el comentario, magistrado Uriza. Y considerando encontramos suficientemente planteado y discutido el asunto en mención, procedemos a tomar la votación correspondiente. Por favor, secretario. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor.
Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Sí. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 047, diagonal 2022, diagonal 2 romano-A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales de pleno, secretario, procedemos a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir. El único proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 031, diagonal 2019, diagonal 3 romano-A. Con motivo de un recurso de revisión promovido por la parte actora del juicio. Procedemos a dar cuenta de los antecedentes del proyecto, por favor, secretario. Sí, el antecedente es el siguiente. Por escrito ingresado en la oficialía de partes de este tribunal, el 21 de marzo del año en curso, compareció la parte actora del juicio, promoviendo recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, interponiéndolo en contra de una sentencia definitiva emitida por el magistrado titular de la Tercera Sala Unitaria de fecha 17 de febrero de 2023, sentencia en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada en el juicio para determinados efectos, que fue recaída a una reclamación presentada en términos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus municipios. Al respecto, propongo a este pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por haberse promovido por la parte actora del juicio en tiempo y por corresponder la materia de impugnación a una sentencia definitiva de sala unitaria, resultando procedente ordenar correr traslado con una copia del recurso a la contraparte para que en el plazo de 15 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ello teniendo en cuenta que los demandantes se encuentran legitimados para promover el recurso de revisión en cualquier materia, siempre y cuando lo promuevan en contra de sentencias definitivas emitidas por salas unitarias, como es el caso que esta situación ocurre. Abrimos a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional por si alguno de los magistrados tuviera algún comentario que hacer. Magistrado Edgar Uriza Alanís. No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldape. No, ninguno. Considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el tema, secretario, procedemos a tomar la votación correspondiente en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 031, diagonal 2019, diagonal 3 romano-A. Por último, y toda vez que no existen programados asuntos a tratar en los puntos números 8 de asuntos administrativos y 9 de asuntos generales, por tanto, en desahogo del último punto del orden del día que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12 horas con 34 minutos del día 30 de marzo de 2023, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.